Pedro, buenos días, ¿me escucha? Muy buenos días, estimado Nelson. Sí, ¿Cómo está, abogado Pedro Cornejo? Gracias por estar con nosotros. Ya estamos en vivo y en directo. Lo está viendo ahora mismo toda nuestra comunidad que se junta para escuchar el noticiero. Primero agradecer por aceptar la invitación y por su tiempo. Y quiero empezar dándole la bienvenida y a su vez, abogado, preguntarle cómo ve hasta ahora el desarrollo del juicio a Lazo. Bienvenido. bueno, muy buenos días nuevamente, Nelson, a su audiencia. Saludos. Creo que el juicio político, si seguimos un poco lo que sucedió el día de ayer ha tenido algunos traspiés. Fue apelada a la presidencia del asambleísta Villavicencio a la Comisión de Fiscalización, tuvo que presidir la asambleísta Ana Belén Cordero, que era la vicepresidenta, y ha tenido una serie de incidentes, y creo que también se han generado en gran medida porque, de alguna manera, eh, se ha usado este tema de no mantener un mínimo de imparcialidad dentro del manejo de las sesiones y un poco también del respeto mínimo que creo que debe tener un juicio político que se está llevando a cabo frente al presidente de la República. Claro. Y al emitir opiniones, anticipando criterios y un poco diciendo incluso que se va a caer el juicio político, creo que eso de alguna manera complica la gestión y el manejo que se va a llevar a cabo dentro del proceso del juicio político. Y eso es un poco lo que se ha ido dando en estos días y es el desenlace un poco de las cosas que se han ido generando a lo largo de desarrollo de este juicio político, ya que llevamos algún tiempo, ya algunas semanas dentro de la Asamblea Nacional. Pedro, una consultita. Este asunto que viene, es muy difícil realmente ser imparcial en un juicio político. Es bien complicado porque desde su propia naturaleza como político. Pero, ¿cómo hacer para que en este caso el señor Villavicencio, que está como presidente, no entorpezca más? Una consulta, otra ahí mismo. ¿Cuánto tiempo es que se le apela o se le apeló? ¿Solo por esa sesión o por algún tiempito más? Así es. A ver, primero, por la naturaleza, evidentemente, como usted lo menciona, Nelson, no ocurre lo que ocurre en el proceso judicial donde Claro. necesariamente se debe tener una imparcialidad. O sea, el juez no puede anticipar un criterio Sí. sobre lo que va a conocer o resolver. Y efectivamente eso está muy bien. Pero creo que también hay que guardar las formas, y Claro. más aún cuando en algunos casos ni siquiera llegaban los documentos, no se conocía el procedimiento ni el dictamen de la Corte Constitucional y ya se hacían juicios de valor. Así Entonces es. creo que cosas hay que tomarlas en su debida forma y en su debido momento y darles el rigor que corresponde. Y eso creo que de alguna manera no se ha cumplido y ayer justamente fue incidentada la sesión. Ahora, la apelación a la presidencia ocurre únicamente para la sesión en la que fue apelada. Ok. No es decir, no se apela a la presidencia y el asambleísta Villavicencio deja de ser presidente. Ya. No, para eso también hay un procedimiento diferente. Entonces, en una nueva sesión, él podrá presidir nuevamente, pero esto no quita que pase algún otro incidente y que nuevamente le puedan apelar la presidencia. Ya. Entonces, eso podría ocurrir. Ahora, también existe la posibilidad y la norma, la ley orgánica de la función legislativa prevé también la posibilidad eventual de que puedan removerse a las autoridades de la comisión, es decir, al presidente y vicepresidenta. Pero en este caso es un procedimiento un poco más largo, más engorroso, que tiene que verificarse, obviamente, contarse con los votos, es decir, los votos necesarios, y además tiene que haber un incumplimiento a las funciones que le encomendan, que Claro. generalmente se estableció en algún caso porque en el periodo legislativo anterior hubieron varios conflictos sobre el manejo de las presidencias y no se dejaba de alguna manera que las sesiones fluyan y demás. Entonces era más por un tema de permitir que las comisiones fluya su trabajo y que de alguna manera darle una especie de gobernabilidad. Pero existe la posibilidad, obviamente, de remover también a sus autoridades. Claro, eso es más o menos lo que decía Bruno Segovia ayer, que indirectamente le decía, pero es que estamos complicados porque básicamente Villavicencio agradeció que por el presidente de la República fue designado a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, que fue un pedido directo de Lazo, y que de una u otra manera esto lo convierte en lo que ya se ha venido diciendo, en un abogado presidente de la comisión. ¿Crees tú que debería, claro que esto no va a pasar, pero debería excusarse Villavicencio con todos estos antecedentes de presidir la comisión, por lo menos en el proceso este? A ver, yo creo que es difícil hacerlo porque obviamente hay posiciones de lado y lado sobre el tema del juicio político y ha habido pronunciamientos, incluso en algunos casos también de la salida del presidente de la República. Pero yo creo que sí, lo que sí se debe exigir y lo que manifestó el asambleísta Segovia creo que es bastante claro, y lo que se debe exigir es que haya un manejo respetuoso y adecuado de la sesión. Claro. O sea, no se puede permitir de alguna manera querer entorpecer, darle largas al proceso
se quiso en algún momento, de alguna manera, objetar preguntas que se estaban haciendo frente a las comparecencias. Eso no se puede hacer. Son cosas que, o sea, yo veo que se está queriendo desnaturalizar y se ha confundido, creo, en la opinión pública, y lo digo con mucho respeto. Hay muchos colegas respetables desde su ámbito. Yo celebro eso, que hayan opiniones diferentes, pero creo que han querido confundir a la opinión en el sentido de mezclar el juicio, un proceso penal con un juicio político. Entonces, al establecerlo así, se han establecido figuras de instituciones que nada tienen que ver con el juicio político y que lo único que hacen es complicar y a la final generar, yo digo, ante la percepción de la ciudadanía, que esto es un entreverado de cosas que a la final solo complica el manejo y a la final no está dando los resultados frente a la ciudadanía que debería ser. Claro, de hecho el propio Andrés Oppenheimer, que es periodista internacional, hacía un comentario, pero orientado al tema judicial, al tema de un juicio judicial. Decía, criticaba al Parlamento Nacional y decía, ¿cómo es posible que quieran hacerle un juicio sin que exista una sentencia? Entonces, imagínate, Pedro, y esto lo hemos dicho acá, no con el afán de molestar al gobierno ni nada, pero sino que es la verdad, es un juicio político, es una gran diferencia. Yo sé que esto puede ser cansón, Pedro, pero desde tu perspectiva, esas diferencias, para que quede por enésima vez claro, es diferente el juicio político al juicio judicial. Sí, por supuesto, o sea, son respetables, como digo, las opiniones. Hay abogados penalistas muy respetables que han estado en el medio opinando, pero yo también, y justamente han dicho que es cansón que se diga que es un juicio político y demás. Sí, pero el problema es que todo lo quieren llevar a la esfera penal. Y justamente la Constitución ha establecido que no se requiere de un proceso previo. Y peor aún, una sentencia. ¿Por qué? Tiene una razón de ser. Primero, nuestro sistema, como vemos, si se lleva a cabo una investigación y un proceso, eso puede terminar varios años. Es decir, podría llegarse a determinar una responsabilidad penal incluso varios años después de que termine su periodo de gobierno, lo cual es absurdo. ¿Sí? Y otra consecuencia que lo diferencia es que si yo llevo un proceso penal y existe ya una sentencia, ya no se requiere iniciar un juicio político, porque existe una inhabilidad para ejercer el cargo público. Es decir, tengo una sentencia y ya no puede ejercer el cargo público. Por eso, el juicio político lo que busca es determinar responsabilidades políticas. Por eso es que se quiere confundir y decir, pero es que el presidente no ha malversado fondos, el presidente no ha cogido dineros públicos. No, ese no es el hecho. El hecho es que el presidente ha dejado de hacer y ha emitido cosas conociendo sobre circunstancias que podrían haber configurado un peculado, que podrían haber configurado un cohecho. Obviamente la Corte descartó el tema del cohecho y ahora tenemos que centrarnos en el peculado, efectivamente. Pero han habido ciertas acciones y omisiones que han configurado que se determine hoy que existen responsabilidades políticas que el presidente las debe asumir. Entonces ellos al querer trasladar, o ciertos actores al querer trasladar esta discusión al ámbito jurídico y al ámbito penal, lo que hacen justamente es decir, bueno, pero no se ha aprobado nada, no existe el peculado. Entonces, claro, en la opinión pública podría decirse, sí, es una locura, ¿cómo es que la Asamblea hace un proceso político donde no existe absolutamente nada? Es tan así, estimado Nelson, que podría pasar lo siguiente. Se podría llegar a censurar y destituir al presidente y al presidente de la República en un juicio político y más adelante a lo mejor no se le determine una responsabilidad penal. A lo mejor a Luque Lecaro podría determinarse la responsabilidad penal y al presidente no. Pero eso no tiene nada que ver, porque en el sistema jurídico hay diferentes tipos de responsabilidades, políticas, administrativas, civiles y penales. Claro. Todas se aplican en ámbitos diferentes. Y Pedro, yo sé que esto de pronto no configura, pero yo siempre trato de irme por el lado de la gente, en el sentido de que también es un juicio de confianza, es decir, puchica, siempre lo comparo, cuando se trata de elegir es rapidísimo, es facilísimo, es hasta bonito cuando se trata de elegir autoridades, cuando van a las campañas, le dan la cervecita, le brindan una colita, come, recorre, lo abrazan, aplauden, para que gane un curul, para que gane un presidente, para que gane cualquier autoridad. Pero para sacar, resulta que no podemos. O sea, nos piden la confianza, porque es un voto de confianza, ¿sí o no, Pedro? Cuando dice, vota por mí, pero yo no sé qué vas a hacer, confía en mí. Ok, voy a confiar. Ahora, ya no confío en ti y ya mi voto no vale. Ya mi percepción no vale. Por supuesto. O sea, además la Constitución, ¿sí? Y el sistema jurídico ha establecido mecanismos democráticos, porque esa fue otra gran discusión. El tema del golpismo, el tema de que esto era antidemocrático, que lo que se quería era justamente remover sus funciones al presidente.
Hay que entender, hay varios mecanismos, no solo este. Existe la revocatoria del mandato, la destitución o la muerte cruzada que la puede iniciar o activar la Asamblea y también el presidente de la República. Existe el juicio político. Sí, incluso existe la posibilidad eventual que el presidente de la República pueda renunciar. Ah, sí. Existe la posibilidad. Sí, entonces todos esos mecanismos están previstos legal y constitucionalmente y por tanto son legítimos. Entonces, aducir, digamos, que hoy en día que se quiere hacer o configurar un golpe de Estado, que no se ha permitido gobernar al presidente, creo que es un discurso vacío y que con el paso del tiempo se ha evidenciado que efectivamente eso no ha calado no solo en la ciudadanía, sino que creo que es evidente la falta de gestión y de acciones que ha tenido que no las ha ejecutado el presidente de la República y el gobierno nacional para sobrepasar varios de estos inconvenientes. Entonces, bajo esa espera no se puede aducir este tema de los golpistas, desestabilizadores. Creo que ese discurso no tiene sentido. No tiene razón de ser. De hecho, Pedro, va a ser creo que una de las cosas más democráticas si se llega a llegar al fin de esto y si existen los votos, la forma más democrática y creo que después de tantos años la forma más civilizada de censurar a un presidente por incompetente, porque realmente no está haciendo bien las cosas y para colmo está enfermo. No quiero meterme en asuntos personales, pero tiene su salud bastante debilitada. El tema de la renuncia, yo creería que sería una salida incluso hasta más digna para el presidente, pero tú sabes, Pedro, que el ego político es demasiado fuerte. ¿Crees tú, porque que es una cosa rara con este presidente, que realmente puede activar la muerte cruzada desde tu perspectiva? Hay quienes dicen que no, que ya se empezó el juicio, que no se puede, que no están obstaculizando el plan de desarrollo, que no sé qué. A ver, como se manifestaba antes, yo, desde mi punto personal y también desde el punto de vista teórico, se ha hablado que efectivamente el juicio político en suma se convierte en una pérdida de confianza. La Corte rompe ese principio y dice que no es así. Yo no lo comparto, respeto mucho la posición. Obviamente esto no puede convertirse en una arbitrariedad. Todo acto del poder público tiene que ser motivado, se tiene que llevar un debido proceso, permitirse la defensa del presidente. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Porque hay varios escenarios que podrían pasar. Podría pasar que siga avanzando el tema del juicio político. Tenemos, ya se concluyó la primera etapa, ahora está en el tema de la etapa, digamos, de evacuación de pruebas, y luego de eso tendrán 10 días adicionales para emitir un informe en el cual se recomiende o no el juicio. Y luego habrá el pleno de la Asamblea Nacional. Pero eso puede pasar alrededor de 20-25 días más, que va a coincidir también con las elecciones, creo yo, de las autoridades, el cambio de autoridades de la Asamblea Nacional. Ese es otro tema que también hay que analizarlo en el contexto, porque ese tema el 14 de mayo tiene que resolverse sí o sí. Ya, pero no lo dejemos pasar. ¿Qué pasa ahí? Lo que sucede es que el 14 de mayo concluyen, digamos, a la mitad del periodo legislativo, que es 2021-2025, se eligieron autoridades, y esas autoridades cumplen sus funciones hasta el 14 de mayo. El día 14 de mayo tiene que reunirse el pleno de la Asamblea y volver a nombrar un presidente, 2 vicepresidentes vocales del CAL, tiene que conformar las comisiones y las comisiones a su vez tienen que nombrar sus presidentes, vicepresidentes. Todo eso tiene que pasar necesariamente y no puede pasarse de ese día. O sea, digamos, tiene que la Asamblea sesionar y hacer. ¿El juicio se paraliza, Pedro, si es que cabe en esas fechas? Digámoslo así, no existe en la ley la suspensión del juicio como tal. A lo mejor ese día se tendrá que suspender, digamos, o no se tendrá que tramitar durante ese día mientras no se conozcan un poco el cambio de autoridades. Ahora, ¿qué puede pasar? Bajo lo que dice la norma, los miembros actuales de la Comisión de Fiscalización ya no pueden integrar nuevamente la Comisión de Fiscalización, tienen que elegirse nuevos miembros. Eso podría complicar en el sentido de, a ver, van a emitir su informe, eso ya tendría que hacerlo y tendría que pasar al pleno, pero tal vez ya en la etapa del pleno de la Asamblea van a existir otras autoridades de la comisión. Creo que por el lado no se va a afectar mucho el trámite en la comisión. Creo que van a tener que emitir el informe sí o sí, pero luego sí van a haber cambios de autoridades efectivamente, y eso habrá que ver porque hay que ser conscientes también que van a haber negociaciones políticas y acuerdos para, obviamente, la elección de las nuevas autoridades. Pero mientras esté el informe antes de la fecha, yo creo que ya ahí se salva, bastante. Sí. Además, esa es otra gran discusión que se genera, señor Nelson. O sea, la norma dice
porque ya se hablaba también en algún escenario de que la comisión puede archivar el juicio político y ya no continúa. No, no, no. Con las últimas reformas que se incluyeron, está claramente establecido, la comisión tiene que emitir un informe en el cual recomiende o no el juicio político. Dale. Y el Pleno, como máximo órgano, es el único que puede resolver sobre la censura de institución o sobre el archivo del juicio político. Perfecto. No existe otra alternativa. Perfecto. O sea, no existen ya situaciones donde se diga, como pasó en otros casos, lastimosamente ya hay antecedentes, en el caso del Consejo de la Judicatura, sucedió que se reconsideró una decisión sobre algo fuera del tiempo, se envió un informe, cuando se debió enviar un informe de posiciones, y eso generó una cantidad de cuestiones que podrían, de alguna manera, decir que pueden vulnerar ciertos derechos. Entonces, creo que todos esos temas hay que cuidarlos, pero hay que estar pendientes y exigir que se emite ese informe dentro del tiempo establecido. Perfecto. Pedro, una consultita. ¿Es cierto que las pruebas de los interpelantes solo deben estar enfocadas en lo que aprobó la Corte Constitucional? Así es. Lo que sucede es que la Corte delimitó y al dar paso, frente a las 3 acusaciones, descartó 2. Las 2 de concusión las dejó fuera y la de peculado dio paso. Pero además de eso, en su dictamen mencionó que únicamente se podrá, digamos, o deberá enrumbarse el juicio político bajo esa acusación, bajo esos hechos y esas pruebas. Ahora, no es menos cierto que muchas o todas las acusaciones tenían una vinculación de algunos hechos y antecedentes, es decir, como por ejemplo la designación de Luque Lecaro, la emisión de los decretos, el tema del funcionamiento de las empresas públicas. Pero no se puede, digamos, en este momento meter pruebas o hechos relacionados, por ejemplo, con el cohecho. Con el tema de Petroecuador, no podría generarse ese tipo de cosas. Tiene que enfocarse a eso. Ahora, también se pueden presentar pruebas nuevas, porque esa es otra gran discusión que se ha dicho. No, solo se pueden presentar las pruebas que se presentaron dentro de la solicitud y que fueron sujetas del dictamen. De ninguna manera, porque la ley prevé que justamente la comisión por la mayoría de votos puede de oficio solicitar la práctica de pruebas. Entonces, ese argumento tampoco tiene razón de ser. Y en el peor de los escenarios, porque también se ha querido aquí complicar un poco el proceso diciendo, pidiéndole a la Corte que haga seguimiento y verifique, porque supuestamente se está actuando de mala manera. Desde mi perspectiva, la misma Corte ha dicho que ningún juez, incluso la propia Corte, debe interferir dentro de este proceso para determinar las responsabilidades. Entonces, la Corte efectivamente puede hacer el mecanismo de seguimiento, es una facultad que la tiene, pero el hecho es que este es un juicio político que tiene que seguir su curso, y en el eventual caso que se llegaren a presentar pruebas por fuera de esa acusación, sencillamente no tendrán que ser consideradas dentro del informe. Descarta. Creo que genera este tipo de discusiones, se vuelven medio inoficiosas y lo único que quieren es entorpecer el proceso. Y Pedro, cuando dices que la Corte puede hacer seguimiento, ¿te refieres específicamente a que tiene que cumplirse lo que ya, o sea, el seguimiento es para que se cumpla lo que dijo la Corte, es decir, vaya por el tema del peculado? Exactamente. Nada más. Exactamente, pero la Corte jamás ha hecho una valoración de pruebas, jamás ha dicho que las responsabilidades están determinadas. Eso no le corresponde a la Corte, y eso justamente también fue una de las confusiones que se generó dentro de este proceso, porque creen como que la Corte avaló este tema y ha configurado el peculado. No, de ninguna manera. Eso se tendrá que tramitar y se tendrá que justificar dentro del juicio político. Pedro, este asunto de invitar a expertos, ¿crees que es bueno o ya no es tan productivo? Yo me imagino que es por el tema de que muchos coinciden en que efectivamente el juicio está bien, está en proceso y que efectivamente tendrá que darse. ¿Es por gusto? A ver, creo que la figura de los expertos, llámese testigos expertos, peritos o amicus curiae, como se los quiera llamar, a la final, pueden servir porque a la final lo que hacen es dar un auxilio. En su caso, dentro del ámbito procesal, lo que hacen es, de alguna manera, el juez como tal no conoce todos los elementos, todas las ciencias, las artes, o sea, a la final recurre a expertos, o las partes recurren a expertos para que ilustren con sus criterios y opiniones ciertos temas. Me parecería útil. Ahora, estamos en un juicio político. Y lo que a mí me preocupa es que estamos de alguna manera extrapolando figuras de instituciones de derecho procesal al juicio político y no entiendo mucho la finalidad. O sea, no entiendo, les soy muy honesto, qué puedan aportar tal vez los penalistas sobre el tema del informe emitido por la Contraloría, pero creo que es bastante claro sobre los indicios de responsabilidad penal, sobre el manejo de las empresas públicas, no sé, o sea, no sé en suma
que puedan aportar. No creo que vayan a decir cómo se debe manejar un juicio No, político, no, si no. se está haciendo bien o mal. Entonces, por ese lado, son respetables, como digo, todas las opiniones de los colegas, y muchos de ellos están en ese listado, pero también veo otros que tienen relación directa, por ejemplo, con el gobierno nacional. Y no Claro, veo razón de ser. Y creería claro. que lo mínimo que se debe tener, si yo voy a ser un testigo experto, sí, que de alguna manera voy a aportar en esto, contradecir sobre determinados hechos, lo que tengo que hacer es tener un mínimo de imparcialidad, de independencia. No Claro, claro que entiendo la sí. razón de ser, por ejemplo, en algunos casos que se lo haga. Pero en el caso que se considere, creo yo que tendrá que darse paso, obviamente, a los pedidos de ambas partes. Si Claro. se lo concede en un caso para unos, tendrá que ser para los otros. Pedro, para los que no tenemos muy claro cómo es la jugada en tiempos, ¿cómo va en tiempos, en timing, el juicio? ¿En qué momento estamos? ¿Y qué viene luego para que la gente en la casa se haga una idea en tiempos cómo va este proceso? A ver, este momento estamos en la etapa, digamos, de práctica de pruebas. Ya, Dentro del trámite que hace la Comisión de Fiscalización es la segunda etapa. ya. Ya concluyó la primera etapa de 10 días en la cual tanto el presidente de la República como los solicitantes presentaban sus pruebas de cargo y descargo y sus argumentaciones a la final sobre el tema del juicio político. Luego ellos solicitan igual la práctica de pruebas, la comisión ha acogido algunas de esas prácticas de las pruebas y en este momento están procediendo a evacuar. Tienen 10 días para hacerlo, para generar todas las comparecencias, tanto de los testigos, dar paso a las pruebas testimoniales, documentales, Ok. a los expertos que consideren dentro de esos 10 días. Culmina esos 10 días, tenemos 10 días finales. 10 días finales que más o menos terminarán por el 6 de mayo, Ok. en el cual la comisión tiene que emitir un informe recomendando o no el juicio político. Eso establece la norma. Para el Con 6 de ese mayo, para el 6 de informe, mayo. para el 6 de mayo, Ok, no hay plazos, prórrogas, no ok. existen ampliaciones, no existe absolutamente nada. La comisión tiene 30 días, en esos 30 días tiene que evacuar absolutamente todo, incluido el informe. Luego de eso, se remite al presidente de la Asamblea Nacional, él difunde en 48 horas y luego de, creo que son 72 horas o 5 días, convoca una sesión de pleno de la Asamblea Nacional. En esa sesión de pleno nacional se conoce de este informe, se invita al presidente de la República, el presidente tiene la posibilidad de ante el pleno de la Asamblea Nacional y tiene que hacerlo de manera personal, Ok. ¿sí? No es como en el caso de la Comisión de Fiscalización, donde podría delegar a terceros o establecer un procurador. En ese caso específico, tendría que hacerlo de manera personal, a defenderse. Igual los solicitantes tendrán que designar 2 interpelantes que intervendrán ante el pleno de la Asamblea Ya. Nacional. Concluidas esas intervenciones, se retira el presidente de la sala, se abre el debate en el pleno, concluidas el debate, se suspende la sesión o se cierra la sesión y se convoca luego de 72 horas, si no estoy mal, a una nueva sesión donde únicamente se resolverá sobre la censura o destitución o sobre el archivo del juicio político. Wow. Es decir, esto más o menos, Casi creo llega al yo, 14. yo creo que llega más, puede llegar, yo creo que puede llegar más o menos hasta el 20 de mayo, más o menos. Esa nota. Sí, podría llegar por esa fecha. Claro, Es claro. decir, creo que es inevitable que se cruce con la designación de nuevas autoridades. Claro, pero va a ser antes del 24, así que no sabemos si si va a dar Lazo el discurso o Borrero. Exactamente, porque claro, entre esas posibilidades, como comentábamos, el presidente de la República puede efectivamente, no existe prohibición alguna para que él pueda activar la muerte cruzada. Ah, ya, cierto, Ahora, cierto, cierto, lo puede hacer. no, podría hacerlo en cualquier momento porque tiene que emitir un decreto en el cual, justamente anclándose a una de las causales, disuelve la Asamblea Nacional. Y ahí, obviamente, automáticamente la Asamblea se disuelve, el presidente se queda gobernando por decreto por 6 meses, bajo el control de la Corte Constitucional, el Tribunal Electoral tiene 7 días que convocar y máximo 6 meses llevarse a cabo las elecciones. Ahora, si usted me pregunta, mi opinión ha sido la siguiente. Sí, está muy bien que el presidente tenga la facultad, Ya. no necesita un dictamen previo de la Corte, pero existen 3 formas de anclarse, digamos, en la disolución de la Asamblea. La una es arrogarse funciones por parte de la Asamblea, cosa que no se ha No ha verificado, pasado. y en ese caso necesita dictamen de la Corte. Que de alguna manera la Asamblea Nacional
haya interferido o no permita la consecución del Plan Nacional de Desarrollo, con todo el respeto, creo que no ha ocurrido aquello, ¿sí? Se ha dicho mucho que la Asamblea ha entorpecido, que no emite leyes, pero alrededor de hoy hay cerca de 50 leyes que están emitidas, ¿sí? Muchas de ellas con el tema de la seguridad, muchas leyes con el tema productivo, tema de empleo, muchas de ellas ni siquiera todavía, a pesar de que unas se emitieron a comienzos del periodo legislativo, tienen reglamento de aplicación, es decir, eso es una responsabilidad exclusiva del presidente de la República, ¿sí? Y también el ejercicio de la política pública es responsabilidad directa del presidente de la República. Y la última es la grave crisis política como conmoción interna, que desde mi perspectiva en este momento no se configura de ninguna manera. Y por tanto, más allá de que el presidente tenga la facultad y que no haya un control previo de constitucionalidad, los actos del poder público tienen que ser motivados, de lo contrario carecen de validez. Eso es evidente. No podemos caer tampoco en el juego de decir, bueno, yo tengo la facultad, la hago y disuelvo la Asamblea Nacional. Muy bien, Pedro Cornejo, gracias, abogado, por estar siempre con nosotros. Espero que no sea la última para seguir conversando de más temas. Sus palabras para despedirnos, abogado. No, agradecerle, Nelson, está pendientes a la expectativa, creo, como ciudadanía, también del desenlace del juicio político. Obviamente que esperemos se lleve con la altura de vida. Así y es. pues veamos que cómo termina, digamos, este tema, si sea la censura o lo que sea, pero al final creo que lo que suceda tiene que ser para beneficio del país y que vengan mejores días para todos los ecuatorianos. Que así sea. Nos vemos, Pedro. Chau, chau. Hasta luego, gracias. Bien, ahí estuvo nuestro primer invitado del día de hoy, el abogado Pedro Cornejo, que pues nos dio bastantes luces, experto en derecho parlamentario, sobre la situación del juicio político.